Buen día, doctora Leiva y compañeros. Este día nos corresponde a nosotros empezar con los seminarios. El primer seminario se llama Complejo Mayor de Histocompatibilidad. Vamos a presentar hablando de las moléculas con las cuales se presentan los antígenos a los linfocitos T. El sistema inmune dispone de varios sistemas o familias de moléculas que tienen como función la de presentar los linfocitos de los antígenos que las células presentadoras de antígeno han seleccionado y han acoplado a moléculas de antígenos de leucocitos humanos para llevarlas a la membrana celular y presentarlas a los linfocitos. El más importante de estos sistemas es el complejo mayor de histocompatibilidad con sus siglas MHC. Los inmunólogos tardaron varias décadas en descubrirlo y solo lo lograron gracias a las investigaciones adelantadas para aclarar por qué la mayoría de órganos trasplantados eran rechazados. Encontraron que las moléculas que integran el sistema se expresan en todas las células nucleadas del organismo, incluyendo a los leucocitos, que eran muy antigénicas, y que cuando se hacía una transfusión se generaban anticuerpos contra ellas, lo que ocasionaba el rechazo de los anticuerpos. Las moléculas que los generaban recibieron el nombre de antígenos de leucocitos humanos, con sus siglas HLA, que veremos más adelante. Los antígenos presentes en los leucocitos conforman el complejo mayor de histocompatibilidad, que consta de 400 genes. Su nomenclatura, que es compleja, fue autorizada por la Organización Mundial de la Salud en el 2013. Los locis que componen el complejo mayor de histocompatibilidad son altamente polimórficos. Es decir, que existen varias formas alternas de los genes alelos para cada locus. Se han descubierto unos 8.500 alelos de antígenos de leucocitos humanos en la región del genoma, que se extiende 4 millones de pares de base en el brazo corto del cromosoma 6, que se los mostraré en un esquema más adelante. Cada alelo se designa con el nombre del gen, el que se le han asignado 4 letras seguidas de un signo de asterisco y de 4 dígitos que indican el alelo. Un ejemplo sería el DRB1, que sería el nombre del gen, el signo de asterisco y los 4 dígitos que se le han asignado al alelo, que serían 0101. Es importante mencionar a 3 científicos que merecieron el premio Nobel en 1980 por su aportación a los trabajos de inmunogenética. Tenemos primero a George Snell, que descubrió el sistema de H2 en el ratón, a Jean Dowsett, que descubrió el sistema de antígenos de leucocitos humanos en el humano, que es el equivalente del H2 del ratón, y a Baruch Maneserov, que descubrió la función del sistema de antígenos de leucocitos humanos como controlador de comunicaciones entre las diferentes células que hay en el sistema inmune. Como había mencionado anteriormente, iba a presentar un esquema donde apareciera el cromosoma 6, que es este de acá, donde se albergan los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad cumple funciones de reconocimiento, diferenciación y defensa. Tiene 3 regiones, como se pueden observar aquí, que agrupan genes llamados de clase 1, genes de clase 2 y de clase 3. Los de la clase 1, que son esos de acá, generan los antígenos de los HLA1, que son antígenos de leucocitos humanos 1, que colonizan la membrana de todas las células del organismo, con la excepción de las neuronas y los eritrocitos. Luego tenemos a los genes de la clase 2, que codifican para los HLA2, que serían antígenos de leucocitos humanos 2,
que en condiciones normales se expresan en los linfocitos B, en los MUS y los DCS. Los de la clase 3, que son estos del centro, codifican para los factores del sistema de complemento, algunas citoquinas y otros factores con distintas funciones. Clase 1, clase 2 y clase 3. Conformación de todas las moléculas HLA, antígenos y leucocitos humanos. Antes de empezar a explicar su conformación, cabe recalcar que esta es una molécula HLA1 y esta es una molécula HLA2. La conformación de las moléculas HLA de antígenos leucocitos humanos es similar. Básicamente consta de un nicho que está formado por hélices antiparalelas. Aquí se pueden observar las hélices superpuestas en una plataforma de bandas que capturan a un antígeno. Sus paredes están formadas por espirales y el fondo por segmentos variables de cadenas alfa. Tiene tres dominios, los alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Los alfa 1 y alfa 2 son los que forman la hendidura donde se atrapará el péptido y donde se encontrarán los pulsillos para tener los aminoácidos del péptido atrapado. Acá, el péptido que se albergue acá es el que será presentado a la TCR de un linfocito CD8. Esta cadena también se une lateralmente, pero no en forma covalente, con la beta 2 microglobulina, como se puede observar aquí. Las cadenas alfa y beta se encontrarán en la clase 2, a diferencia de la clase 1, que solo estaban formadas por por cadenas alfa. Aquí están formadas por cadenas alfa y beta. La cadena alfa 1 y beta 1 es la que formará la hendidura aquí en las HLA2 para albergar el péptido con sus aminoácidos que se ha presentado a la TCR, pero no de un linfocito T CD8, sino de un linfocito T CD4. Para los que no recuerdan, las siglas TCR significa receptor de linfocitos T. El TCR, receptor de linfocitos T, igualmente tiene bolsillos para albergar distintos aminoácidos del antígeno. Por lo tanto, la molécula antigénica presenta, por un lado, aminoácidos que se albergan en los bolsillos de las moléculas HLA, como se puede observar aquí en el esquema. Son los aminoácidos que se van a albergar en los bolsillos de las moléculas HLA y por el otro lado presentarán, como se observa acá, los que se albergarán en los bolsillos de la TCR. La especificidad de los receptores de linfocitos T es completa, es decir, solo reconoce determinados aminoácidos en cada bolsillo. Estos son los aminoácidos que reconoce para que se puedan guardar en sus bolsillos, pero las moléculas HLA pueden reconocer varios similares. No tiene la especificidad con la que trabaja el receptor de linfocitos T, como se puede observar aquí en este esquema. Estos serán los que se albergarán en los bolsillos de las moléculas HLA, que abarca varios similares, y aquí están los que son específicamente para la TCR. Desequilibrio de ligamiento. Como ya mencionábamos, los alelos de HLA son muy numerosos y por lo tanto es posible un número casi infinito de combinaciones. Sin embargo, algunos alelos ocurren más frecuentemente que lo previsto por el azar. A esto se le conoce como desequilibrio de ligamiento. ¿Qué es la diferencia entre la frecuencia observada de una combinación de alelos particulares, llamados haplotipos, y la frecuencia esperada? Para que pueda ser calculada la frecuencia esperada, tiene que ser de la siguiente manera. Si sabemos que la frecuencia del alelo HLA1 es de 16%,
y que la frecuencia del alelo HLA-B8 es del 8%, se espera que el 1.3% de la población tenga los dos alelos. Sin embargo, se sabe que estos 12 alelos se encuentran en el 9% de la población. La diferencia encontrada es una medida de desequilibrio de ligamiento. Algunas combinaciones de alelo ocurren con mayor frecuencia de lo esperado en ciertas enfermedades autoinmunes. Moléculas de clase 1, HLA1. Las moléculas HLA1 están conformadas por dos cadenas, por las cadenas alfa y beta 2 microglobulinas. Como mencionaba anteriormente en la conformación de las moléculas HLA, se observaba que en las HLA1 habían solo cadenas alfa y la beta 2 microglobulina, pero las que se unían covalentemente eran solo las cadenas alfa. Con la beta 2 microglobulina no se unían covalentemente, a diferencia de las HLA2 que se unían covalentemente con sus cadenas tanto alfa como beta. Ambas están sintetizadas en el retículo endoplásmico y protegidas por otra molécula llamada la calnexina, que cumple funciones de vigilancia y evita que la cadena alfa se le una otra diferente a la beta 2 microglobulina. La cadena alfa es codificada por genes del cromosoma 6 y la beta 2 microglobulina es codificada por genes del cromosoma 15. El complejo trimolecular, que sería la cadena alfa, la beta 2 microglobulina y la calnexina, reciben en el retículo endoplásmico fragmentos de las proteínas que se han generado dentro de la célula por infecciones virales o estrés de la célula. Como estas proteínas son de gran tamaño y la molécula HLA1 solo puede reconocer péptidos lineales de 8 a 10 aminoácidos, las proteínas generadas dentro de la célula y depositadas por el retículo endoplásmico en el citoplasma se unen a moléculas de ubiquitina para ser llevadas al proteosoma por proteínas portadoras conocidas como E2. El proteosoma. El proteosoma es un organelo tubular conformado por 20 enzimas diferentes que se encargan de fragmentar las proteínas en péptidos pequeños. Solo el 10% de los péptidos producidos por el proteosoma son del tamaño adecuado para ser reconocido por las moléculas HLA1. ¿Por qué solo el 10%? Porque tienen que cumplir la especificidad de ser péptidos tienen que ser péptidos lineales de 8 a 10 aminoácidos, no más ni menos que esa cantidad, si no pueden ser reconocidos por las moléculas HLA1. El 70% son muy pequeños para ser activos y el resto son muy largos y requieren una manipulación extra o adicional por las aminopeptidasas del citoplasma. El péptido generado en el citoplasma por el proteosoma le es entregado por una molécula conocida como TAP. La molécula TAP es parte de los transportadores, es parte de la familia de los transportadores ABC. Entonces, la molécula TAP se los entrega a la molécula HLA1. El complejo HLA1 péptido es llevado a la membrana celular para ser presentado a los linfocitos T CD8, como observamos en este esquema.
tenemos que las proteínas virales generadas en el retículo endoplasmático, una vez liberadas al citoplasma, son capturadas por ubiquitinas, que son estas. Capturan a los péptidos y los introduce al túnel del proteosoma, en donde se fragmentan en péptidos antigénicos, como se puede observar acá, después de haber atravesado el túnel del proteosoma. Luego son llevados por una molécula chaperona TAP, que les hablaba anteriormente, la TAP, al retículo endoplasmático, en donde donde se podrán unir a una molécula HLA1 para ser transportados a la membrana de la célula y ser presentados a los linfocitos, a los linfocitos T CD8, como se puede observar aquí en el esquema. Son llevados a una molécula HLA1 y se los lleva a la membrana de la célula y se presentan acá se presentan acá a los linfocitos T CD8. En un resumen, la presentación de antígenos por las moléculas HLA1 ocurren en 4 etapas. Generación de péptidos de 8 a 10 aminoácidos, que es lo que acabo de explicar, por el proteosoma. Traslado de estos péptidos al retículo endoplasmático por las moléculas transportadoras TAP. Unión del péptido al nicho de la molécula HLA1 y transporte de la membrana de la célula para ser presentada a los linfocitos TCD8, como se puede observar acá en todo este esquema, que hace en resumen la presentación de los antígenos por las moléculas HLA1. Las moléculas HLA1 vigilan el interior de la célula y alertan a los linfocitos TCD8 de la presencia de algo anormal dentro de la célula. Más adelante veremos cómo las moléculas HLA2 vigilan el exterior y alertan o avisan a los linfocitos TCD4 cuando hay una anormalidad por fuera de la célula. Entonces, las HLA1 se encargan del interior y avisan o alertan a los linfocitos TCD8 de alguna anormalidad, y las células y las moléculas HLA2 se encargan del exterior y alertan a los linfocitos TCD4 de algo anormal en el exterior de la célula. En este esquema tenemos la presentación simplificada del origen y función de una molécula HLA1. La proteína que es sintetizada en el interior de la célula es transportada por una ubiquitina al proteosoma, en cuyo túnel, que es este de acá, será procesada y se generarán péptidos antigénicos, los cuales serán transportados por la molécula TAP al retículo endoplasmático. Esta presentará este péptido ya fragmentado a la molécula HLA1, pues que ya cumpla con sus 8 a 10 aminoácidos, y esta lo va a transportar a la membrana para ser presentado a los linfocitos CD8. Prácticamente es parecido al esquema anterior del proteosoma que ya había explicado. Existen 3 locis principales de moléculas HLA1 conocidos como clásicos, A, B y C.
Cada vez se detectan más alelos dentro de cada loci. Se han identificado 2.141 alelos para el locus HLA-A, 2.900 para el B y 1.756 para el C. Hay otros loci menos polimorfos, los HLA-E, que participan en la inmunidad con la presentación de proteínas para ligandos natural killer G2 o CD94, presentes en las natural killers y antígenos de gérmenes como Salmonella, Tifi, Mycobacterium tuberculosis y virus citomegálico. Otros locis como F, G, H y J cumplen funciones diferentes de la presentación de antígenos. La presentación cruzada es el proceso por el cual algunas proteínas originadas en el exterior de células presentadoras de antígeno, al ser capturadas, en vez de ser enviadas a los lisosomas para su degradación, son dirigidas al citoplasma, en donde una inmunoproteasoma las degrada y el péptido más inmunogénico es acoplado a una molécula HLA1 llevado a la membrana celular para ser presentados a los linfocitos T CD8. En esta imagen tenemos la captura del antígeno, la célula infectada por el virus, luego es fagocitada por una célula dendrítica. Esta luego se va a acoplar, el péptido más inmunogénico se va a acoplar a la HLA1 y esta la llevará a presentarse en la membrana, la llevará a la membrana celular para ser presentada a los linfocitos TCD8 para que estos puedan generar linfocitos TCD8 específicos frente a este virus y puedan defender al organismo de este. Moléculas HLA2. Las moléculas HLA2 están conformadas por cadenas tanto alfa como betas y se expresan solo en linfocitos B, MUS y TCS y en las células de Langerhans. Las demás células del organismo, así como la casi totalidad de linfocitos T, carecen de HLA2. Por acción del interferón gamma, células endoteliales o fibroblastos pueden expresarlas transitoriamente. El sistema consta igualmente de tres loci: las HLA-DRB con 1408 alelos, las HLA-DQB1 con 322 alelos y las HLA-DPB1 con 180 alelos. Origen de las moléculas HLA2 y sus funciones. Los microorganismos que son fagocitados por las células presentadoras de antígenos son ubicados en un fagosoma y degradados por lisosomas. Aquí está el fagosoma donde son ubicados y el lisosoma que vierte sus enzimas proteolíticas en él para que puedan ser degradados. Acá. Las moléculas HLA2 se producen o se originan en el retículo endoplásmico. En donde la hendidura para el antígeno es cubierta por una molécula llamada cadena invariante. Esta es la cadena invariante, que impide que se una a ella antígenos internos durante su formación o transitoria por el citoplasma. La molécula migra al citoplasma e ingresa al endosoma o vacuola fagocitaria, en donde ha sido procesada una proteína de origen externo, que es esta de acá.
es el microorganismo que fue degradado en el fagosoma por las enzimas del lisosoma. Es la que se va a unir más adelante con la molécula HLA2. Luego se libera de gran parte de la cadena invariante, como se observa acá. Se libera de la cadena invariante y solamente queda una parte a la que se le llama clip, que posteriormente es removida por otra molécula llamada HLADM, que es esta de acá. Esta remueve el clic para que el péptido generado en el endosoma pueda unirse a la molécula HLA2 y esta la pueda transportar a la membrana celular para presentarla a los linfocitos CD4. Aquí tenemos al péptido generado por el endosoma y a la molécula HLA2 ya unidos. Luego, como les decía, la lleva a la membrana celular para que pueda presentarla a los linfocitos CD4. Los antígenos se acoplan a las moléculas HLA2 para ser transportadas a la membrana celular para su presentación a los linfocitos CD4, como ya les decía. Y los péptidos presentados por las HLA2 son más largos, a diferencia de los HLA1, que eran de 8 a 10 aminoácidos. Aquí son de 12 a 20 aminoácidos. Ya casi para culminar tenemos las diferencias entre la HLA1 y HLA2. Las cadenas que los integran. Las cadenas que integran la HLA1 son las cadenas alfa y beta 2 microglobulina. Las que integran el HLA2 son las cadenas alfa y beta. La localización de los sitios de unión para los antígenos. En la HLA1 es en el alfa 1 y alfa 2 y en el HLA2 es en el alfa 1 y el beta 1. Si recuerdan, en esta parte es donde se mostraba la hendidura que se explicaba en los primeros esquemas. Unión al TCR en el alfa 3 al CD8 y en el HLA2 es del beta 2 al CD4. Tamaño de los péptidos que reconocen. Como les explicaba hace poco, en el HLA1 es de 8 a 11 aminoácidos y en el HLA2 es de 12 a 34 aminoácidos. Denominaciones de los LOCI. En el HLA1 son HLA-A, HLA-B, HLA-C. Y en el HLA2 son HLA-DR alfa beta, HLA-DQ alfa beta, HLA-DP alfa beta y HLA-DM. Y las células que los expresan son todas las células nucleadas para la HLA1 y para la HLA2 solo son las DC, las MU, los linfocitos B y el endotelio vascular. Aunque en procesos inflamatorios desencadenados por infecciones se producen el interferón gamma, que induce la expresión transitoria de moléculas HLA2 en otras células como lo son los fibroblastos en la piel, células de la glía en el cerebro, beta de los islotes pancreáticos epiteliales del timo o endoteliales de los capilares, por lo cual se convierten en presentadoras transitorias de antígenos de linfocitos también, pero solo para ciertos procesos inflamatorios. Genes de clase 3. Los factores C2, C4 y el B de la vía alterna de complemento se originan en genes que están entre los locus HLA-DR y HLA-B en los haplotipos tendidos, o sea, aquellos en los cuales se estudia la asociación de un determinado grupo de alelos.
Los genes del sistema de complemento adquieren importancia por su asociación a ciertas enfermedades como lo son la diabetes. Hay haplotipos en los cuales la combinación de HLA, B y DR y algunos complementos y el factor de necrosis tumoral pueden indicar no solo la susceptibilidad a la diabetes, sino también pueden predecir a qué edad se va a presentar. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muy bien, continuando con el tema, hablaremos sobre las moléculas HLA no clásicas. Moléculas antígeno-leucocitarias humanos no clásicas. Bajo esta denominación, que se cree que es inadecuada, es incorrecta, se agrupa un grupo de moléculas de interés biológico muy alto. Esta denominación se considera inadecuada debido a que estas moléculas no tienen como función la presentación de antígenos o inmunógenos, pero sí tienen estructuras y funciones similares a los que son las moléculas de antígenos leucocitarios humanos clásicas, con la presencia y la formación de hendiduras o bolsillos, en las que se albergan moléculas para de esta forma presentárselas a otras células, pero su composición es proteínica. Dentro de estas hay varias. Las principales son las que se observan en la diapositiva. Comenzando con la HLA-F. La función no está clara, pero su presencia en el trofoblasto se cree que la función que tiene es la de brindarle defensa al feto del ataque del sistema inmunitario de la madre. Al igual que la HLA-G, que se encuentra exclusivamente en tejido placentario. Esta no expresa ni HLA de clase 1 ni de clase 2. Su papel protector en el embarazo se cree que es debido a que ésta inhibe la actividad de las células asesinas naturales. En el adulto se encuentra en la cámara anterior del ojo y se cree que también ésta se encuentra relacionada con procesos patológicos de enfermedades como la psoriasis, dermatitis atópica y algunas infecciones virales, y así como también se cree que tiene la capacidad de frenar procesos inflamatorios. Está la MICA y la MICB. El término significa, o el acrónimo significa secuencia A relacionada con el polipéptido del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y secuencia B relacionada con el polipéptido MHC de clase 1. Estas se expresan en los fibroblastos y en células epiteliales de la mucosa gástrica sometidas a estrés. Su configuración es muy similar a las HLA de clase 1, pero estas no se unen a la beta-2 microglobulina, sino que actúan como ligandos para las células asesinas naturales y así facilitan la destrucción de células alteradas físicamente. Se conocen 51 alelos de polimorfismos para la MICA y 13 de la MICB. El M10 es una molécula no expresada en humanos, pero se agrupa aquí dentro debido a que tiene una interesante función, una interesante manera de expresarse. Y la expresión de esta se cree que es en la captura de feromonas para controlar lo que es la actividad sexual y social de algunos animales. El ZAG o la sin-alfa-2 glicoproteína, esta se encarga de la degradación de los lipocitos en los adipocitos. Esta glucoproteína en humanos está codificada por el gen AZGP1. Este gen expresa una proteína soluble que estimula la lipólisis e induce la reducción de la grasa corporal en ratones, asociada a caquexia que se relaciona con el cáncer. Se sabe que expresa las células secretoras del epitelio pulmonar. En un reciente estudio en 2019 se encontró que esta se es inhibida la expresión de este gen se inhibe con las personas fumadoras. Es decir, que un individuo que fuma y deja de fumar tiene una acción aumentada de este gen, por lo tanto esta persona tiende a tener un aumento en el peso. Ahora la HFE, que es una proteína que captura hierro.
Esta molécula se encuentra altamente relacionada con lo que es el desarrollo de hemocromatosis hereditaria, que es una enfermedad que se caracteriza por el exceso de hierro en los tejidos, principalmente en tejidos como riñón y el hígado. El principal órgano relacionado con la hemocromatosis es el hígado, debido a que ésta puede llegar a generar cirrosis y fibrosis hepática. Las butirofilinas, que es un nuevo grupo de moléculas codificados por 9 genes ubicados en el cromosoma 6, próximos a lo que es el cromosoma del MHC. Estas moléculas actúan como inmunoreguladoras de la respuesta de linfocitos T, modulan la interacción entre los queratinocitos y los linfocitos T, y así como también atenúan las respuestas inflamatorias. Se han detectado polimorfismos relacionados con diversas enfermedades como lo que son tuberculosis, sarcoidosis, colitis, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. La principal polimorfismo de esta es la butirofilina B2, la cual se estudió que tiene la principal o la que se encuentra en mayor frecuencia en individuos con las enfermedades mencionadas. El FcRn, que es un receptor neonatal para antígenos de la clase IgG que se expresa en intestino. Para anticuerpos, perdón. Este es una molécula que cumple funciones de captura de anticuerpos de IgG en lo que es la leche materna para el feto. Esta molécula está relacionada con el complejo principal de histocompatibilidad y es no clásica porque se une a metabolitos vitamínicos que son intermedios en la síntesis de riboflavina. Esa es la MR1. La FcRn simplemente lo que hace es la captura de los anticuerpos de la IgG para pasarlos al intestino en el feto, en el niño lactante, En el caso de la MR1, que es proteína génica relacionada con el complejo de histocompatibilidad de clase 1. Esta se une a metabolitos vitamínicos y ayuda en la síntesis de riboflavina. También actúa con ciertas bacterias. La MR1 interactúa con las células 3 invariantes asociadas a mucosas o la MAIT. Esta es capaz de unirse a moléculas derivadas de la biosíntesis de riboflavina bacteriana y luego pasarlas a lo que son las MAIT para la posterior activación. El MR1 es casi indetectable en condiciones fisiológicas, pero aumenta por las células infectadas por microbios. Su expresión aumenta en células expresadas por microbios. Debido a la necesidad que tiene de antígenos, con esta forma se estabiliza con la necesidad de antígenos. Se une a intermedios de la síntesis de riboflavina. El cuerpo humano no puede sintetizar la mayoría, por lo cual los intermedios como de síntesis de riboflavina, como esta molécula, son muy importantes. Muchas bacterias son capaces de sintetizar vitaminas. El primer ligando de MR1 descubierto fue la 6-formilterina. Esta molécula lo que hace, como ya mencioné, es interactuar con metabolitos vitamínicos. Al ser humano, al ser incapaz de sintetizar la mayoría de vitaminas, la expresión de este gen es reducida. Este gen se expresa cuando hay vitaminas bacterianas, debido a que las vitaminas sí son capaces de sintetizar lo que es las vitaminas, la mayoría de estas. Vamos a hablar un poco sobre la relación con enfermedades que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad. La relación que tiene con enfermedades este complejo es compleja, ya que la mayoría de enfermedades lo que tienen es una expresión reducida o aumentada en la presencia de diversos genes. Estudiaremos cómo ciertas enfermedades se ven relacionadas con la expresión de diversos genes. Comenzaremos hablando sobre trasplantes. En el caso de los trasplantes podemos ver
o saber que la relación o la manera en la que los trasplantes interactúan con el cuerpo del receptor dependen de la cantidad de antígenos leucocitarios humanos que tengan en relación con el donante. Mientras mayor sea la coincidencia entre estos componentes, entre estas moléculas, pues la viabilidad del trasplante será mucho mejor. Bueno, también se habla sobre la transfusión de plaquetas y de polimorfonucleares, las cuales estas son ricas en los que son moléculas de antígenos leucocitarios humanos, y una tipificación adecuada de parte del donante puede asegurar la supervivencia de las plaquetas transfundidas. En el caso de los politransfundidos se producen anticuerpos contra las plaquetas recibidas. Algo similar ocurre con lo que es la transfusión de granulocitos, muy similar a lo que ocurre con las transfusiones sanguíneas de eritrocitos, solo que a diferencia de la transfusión típica de sangre con la utilización de glóbulos rojos, estas no se aglutinan, sino que simplemente son destruidas por lo que son las células del receptor. Se utilizan, o la utilización de esto también se da en lo que es estudios antropológicos, por la presencia de diversos genes en grupos étnicos. En específicos grupos étnicos se encuentra la expresión de distintivos genes. Así que en japoneses se da la expresión del gen HLA-BW54, es frecuente en chinos el HLA-BW46 y en la raza caucásica el HLA-A1. Y el estudio conjunto de estos diversos alelos facilita el estudio de las poblaciones y permite determinar el origen y si ha habido migraciones diversas a nivel del globo, así como a saber qué relaciones hay entre razas de diversas regiones de lo que es el globo. En el caso de la determinación de paternidad, como observamos, se dice que el estudio correcto del sistema HLA, los antígenos de este sistema, permite determinar la paternidad en un 90% de los casos, y si se llega a incluir lo que son los grupos y subgrupos sanguíneos, la probabilidad de determinar y confirmar paternidad se aumenta en un 98%. Continuando, hablamos sobre la asociación de las moléculas HLA con lo que son diversas enfermedades. Es muy frecuente que se asocien ciertas enfermedades con determinados alelos de lo que es el HMC, especialmente el de los LOSI-DR. En algunos casos también se asocia con el A, el B y excepcionalmente se asocia con el C. Más de 500 enfermedades son asociadas con los alelos HLA y son en grado variable. Los más notorios genes expresados en HLA son el HLA-DR2, que está asociada a HLA-DQB10602. Se encuentra en el 100% de los pacientes que presentan narcolepsia. El HA27, que se presenta con la espondilitis anquilosante. Individuos con HLA27 positivos tienen 90 veces más riesgo de desarrollar lo que es una espondilitis anquilosante que aquellos que expresan este gen negativamente. Los individuos de Q2 positivos tienen un riesgo relativo 25 veces mayor de desarrollar enfermedades celíacas, y las asociaciones se incrementan al analizar los alelos de determinado HLA, como la artritis reumatoide se asocia fuertemente con lo que es el DRB1 0402, 0404, 0405 y 0408. Más sin embargo, la expresión del gen 0402, el polimorfismo 0402 de la DRB1, confiere protección a dicha enfermedad. Hablando un poco, continuaremos sobre lo que son las enfermedades, algunas enfermedades autoinmunes como lo que es la diabetes. Hay una serie de asociaciones que implican susceptibilidad en personas que expresan lo que son los genes de Q4 y el gen de HLA-DR4, en tantos que otras confieren resistencia. Hablando un poco sobre lo que es la diabetes mellitus tipo 1 o la diabetes autoinmune,
Se sabe que esta es una enfermedad autoinmune y metabólica caracterizada por una destrucción selectiva de lo que son las células beta del páncreas en lo que son los islotes de Langerhans. De esta forma se produce una deficiencia gradual al llegar a ser absoluta de insulina, diferenciada de la diabetes tipo 2 porque esta se da en su mayoría en etapas tempranas del desarrollo del individuo, generalmente en personas menores a los 30 años. La incidencia de esta enfermedad es algo baja, solo una cada 20 personas presentan lo que es una diabetes tipo 1, se afecta principalmente a jóvenes y niños. La administración de insulina en pacientes con diabetes tipo 1 es absoluta, es decir, los individuos que presentan esta diabetes tienen que sí o sí ser administrados con lo que es una insulina endógena para la utilización correcta de lo que es la glucosa en sangre. Este tipo en la mayoría de los casos se clasifica como autoinmune, que es lo más común, pero a veces hay casos que son idiopáticos. Esta se encuentra en todos los grupos étnicos, pero principalmente se desarrolla en lo que es poblaciones del norte de Europa y en Cerdeña. La mayoría de los casos son resultado de una compleja interacción entre factores ambientales y genéticos que provocan el desarrollo de procesos autoinmunes que son dirigidas hacia las células productoras de insulina en los islotes pancreáticos de Langerhans. Como resultado de la destrucción progresiva de estas células, pues se da lo que es una deficiencia total de la insulina en el peor de los casos. Pero en la mayoría de los casos solo es el 90% de las células las que han sido destruidas, pero aquí ya la deficiencia se ve mucho más marcada cuando se logra una destrucción a tal nivel de las células. Continuando con otra enfermedad autoinmune, hablamos sobre el lupus eritematoso sistémico, que es frecuente en la asociación del HLA-DR3 y el DR2. El riesgo relativo se incrementa en 17 veces si el individuo es negativo para el sistema de complemento, el complejo C4A. Y si es homocigoto para la HLA-DR2, el riesgo relativo se incrementa 25 veces. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria muy relevante y es crónica. Se caracteriza por un curso clínico donde se alteran los periodos de exacerbaciones, remisiones sistémicas, ya que afecta prácticamente cualquier órgano del cuerpo, y heterogénea, puesto que el espectro de manifestaciones clínicas y alteraciones serológicas es muy amplio y variado. La mayoría de los casos presenta lo que es daño en órganos, un cuadro clínico leve o moderado. Sin embargo, puede llegar a ser grave en su afección a órganos vitales. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmunitaria no órgano específica, ya que esta ataca muchos tejidos y órganos, debido a que se produce una cantidad excesiva de lo que son autoanticuerpos dirigidos contra los antígenos celulares de los tejidos, y el resultado final son lesiones inflamatorias en órganos y sistemas. Esta afecta principalmente riñones, piel, mucosa, sistema musculoesquelético, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y el sistema respiratorio. Su etiología es desconocida, pero varios estudios expresan o dicen que hay alteraciones genéticas predisponentes que desencadenan la enfermedad frente a estímulos ambientales aún no precisados. La expresión de la enfermedad, como ven, se ve la principal, el signo más característico son las alas de mariposa en lo que es el rostro. También se genera nefritis, problemas en el corazón, derrames en la pleura y el fenómeno de Raynaud. Continuando, hablamos sobre la enfermedad de Behçet, que es una enfermedad vasculoinflamatoria que genera también reumatismo. Es una enfermedad reumática crónica. Se asocia con el HLA-B5 y con la presencia de los antígenos HLA-10,
y HLA-18 se encuentra a relativa frecuencia en pacientes también con deficiencia del factor C3 de lo que es el complemento. La enfermedad o síndrome de Behçet se conoce como la enfermedad de la ruta de la seda. Desde la Confederación Internacional celebrada en Alemania en 2002 se conoció como la enfermedad de Adamantines y Behçet. Es una enfermedad reumática degenerativa que causa inflamación en los vasos sanguíneos o vasculitis. Se puede observar debido a la expresión rojiza o al enrojecimiento excesivo de los ojos debido a la inflamación de lo que es de los vasos oculares. Hay ulceraciones en la boca e genitales. El dolor ocular debido a la inflamación. Hay artritis y la conocida vasculitis. Es de causa desconocida, aunque se ha encontrado en el suero de los pacientes con este síndrome anticuerpos anticelulares endoteliales del tipo IgM anti-alfa-enolasa. Esta puede afectar cualquier parte del organismo y está catalogada como una enfermedad rara. Continuando, se habla un poco sobre lo que es la esclerosis múltiple. Esta está relacionada inicialmente con la HLA-A3. Se ha encontrado recientemente que es más frecuente en individuos HLA-B7 y HLA-DR2. Esta enfermedad es una enfermedad neurológica crónica de naturaleza inflamatoria autoinmune, caracterizada por un desarrollo de lesiones desmielinizantes y de daño axonal en el sistema nervioso central. Principal causa de discapacidad neurológica de origen no traumático en adultos jóvenes, principalmente en mujeres, afectando de 2.3 a 2.5 millones de personas. Esta enfermedad lo que hace es que las células del cuerpo atacan a lo que es la mielina, produciendo daño en lo que es los axones del sistema nervioso central, impidiendo la transmisión de los impulsos nerviosos a sus tejidos diana. Esta enfermedad es caracterizada por la infiltración linfocítica que produce daño en la mielina y en axones. Inicialmente la inflamación es transitoria, después hay una aparente remielinización y la enfermedad de esta forma se presenta como periodos de daño y disfunción neurológica para luego tener una completa recuperación. Sin embargo, mientras avanza el tiempo, los cambios patológicos constituyen un aumento de las actividades de las microglías, y la proliferación de astrocitos y de gliosis, junto con neurodegeneración extensa y crónica que se correlaciona con una acumulación progresiva de discapacidad. El cuadro clínico es heterogéneo, pues incluye un amplio espectro de síntomas que varían entre paciente e incluso en el propio individuo. Se pueden encontrar en pacientes con manifestaciones neurológicas leves hasta casos con una enfermedad rápidamente progresiva y discapacitante. Dada la variedad de síntomas que se produce, la esclerosis múltiple es conocida como la enfermedad de las mil caras. Se distinguen fenotipos de la esclerosis múltiple principalmente con formas recurrentes y poca discapacidad y formas muy agresivas, progresivas y de discapacidad acumulativa. La siguiente enfermedad, la enfermedad de Graves o de Graves, dependiendo de cómo se pronuncie. La enfermedad de Graves, Basedow, es una tiroiditis autoinmune. Se relaciona en Norteamérica con lo que es la HLA-B8. La etiología es poco conocida, pero se sabe que genera un hipertiroidismo típico por la tirotoxicosis, que es muy común. Es una hiperplasia de lo que es la glándula tiroides, resultando en el característico bocio, y una hiperfunción de la glándula o el conocido hipertiroidismo. La enfermedad se debió a un médico irlandés llamado Robert James Graves, por su descripción en 1835 y por Carl Adolf von Basedow, por sus informes en lo que es 1840. Probablemente está causada por la unión de anticuerpos receptores de lo que es la tirotropina o la hormona estimulante de la tiroides, la cual genera una estimulación que cursa con un exceso de producción de lo que es la hormona tiroidea. Esta enfermedad es de gran afección, especialmente en mujeres.
Está caracterizada por el típico hipertiroidismo, la triada del hipertiroidismo, un bocio difuso, hay una exoftalmia o una exoftalmia, que es la salida de los glóbulos oculares como se observa en la diapositiva, y también hay dermatopatía, es decir, un como enrojecimiento de lo que es la piel. No es sí enrojecimiento, sino que una coloración un tanto exagerada. Es más frecuente en mujeres y en hombres y es típico en personas de mediana edad. Aparece un sonido fémito o un soplido similar al de un asmático debido al aumento en la vascularización de la glándula y por efecto de la circulación hiperdinámica. Hablamos sobre el sistema CD1 para la presentación de inmunógenos lipídicos. En la imagen podemos ver lo que es un proceso de lepra con las ulceraciones típicas. Se colocó esta enfermedad debido a que el sistema CD1 interactúa con lo que son las componentes lipídicos de las micoproteínas, principalmente. Las dos principales son lo que son la micobacteria de la lepra, el Mycobacterium leprae, así como también con la Mycobacterium de la tuberculosis. Esta bacteria afecta nervios periféricos, piel, pero también afecta a otros sitios tales como las mucosas, ojos, huesos y testículos. El sistema CD1 es muy complejo debido a que es un tipo de molécula que presenta antígenos no clásicos. Debido a la información que codifica, no se encuentra en la región de los que son los complejos clásicos. También es de importancia en este. Los principales signos de lo que es la lepra son las típicas lesiones cutáneas, como se observa en la diapositiva. Esas úlceras que son claras, un poco más claras al color de la piel. Las lesiones presentan una disminución de lo que es la sensibilidad y el dolor, también al calor. Las lesiones no sanan, es decir, podría uno pensar que es una simple irritación, pero no, estas no sanan en lo que son semanas o meses. Hay debilidad muscular y hay un entumecimiento en ausencia en la sensibilidad de manos, brazos, piernas y pies. La semiología de la lepra puede ser variable debido a la expresión de lo que son algunas bacterias que se producen citoquinas, que esta puede llegar a presentar dos formas, una tuberculoide, que es menos grave, y la lepromatosa, que es la presentación de lo que son las úlceras. Ahora hablaremos sobre los grupos sanguíneos. Existen relaciones entre lo que son algunos antígenos de los eritrocitos con enfermedades. Se sabe que el grupo O era muy frecuente en lo que era la población europea antes del advenimiento de la peste, y que este grupo por alguna razón era un poco más afectado por lo que era la presencia de dicha enfermedad, por lo que era la infección de la Yersinia pestis. Esto provocó que en la actualidad la cantidad de individuos que son del grupo O se vean en menos frecuencia en lo que es Europa. En las islas, más sin embargo, de Irlanda, Islandia, Córcega y Cerdeña, la peste no llegó y por lo tanto la proporción de individuos del grupo O pertenecientes al grupo O en la actualidad es mucho mayor. La predisposición a ciertas infecciones o determinados tipos de cáncer está igualmente relacionada con algunos de los antígenos del sistema. Lo principal que se puede hablar sobre los grupos sanguíneos es en cuanto a los embarazos, en cuanto a las madres, cuando el padre es RH positivo, el hijo nace RH positivo o se desarrolla como RH positivo. En los primeros embarazos no hay un efecto grave en cuanto al producto fetal, pero en los siguientes embarazos pueden llegar a desarrollarse enfermedades más graves del lactante, como lo que es la enfermedad que produce ictericia en el lactante, en el feto. Se sabe sobre otros sistemas, el descubrimiento de otros sistemas, otros subgrupos como lo que es el MM, el SS, el RH, el de Lewis,
el KEL, el DUFI, el KID, que han demostrado también tener relación con resistencia o susceptibilidad a diversas enfermedades. Así, la inflexión de lo que es el Plasmodium vivax ocurre exclusivamente en individuos que sean positivos para lo que es algunos antígenos del sistema DUFI que actúan como receptores para lo que es el parásito. La carencia total de antígenos del sistema RH se acompaña de anemias hemolíticas moderadas con ausencia del antígeno K del sistema DEL. Continuando y para finalizar, hablamos sobre Karl Landsteiner, que vivió en Viena del 14 de junio del 68 a Nueva York, y en Nueva York donde falleció en el 43. Fue un patólogo y biólogo austriaco que descubrió y tipificó lo que son los grupos sanguíneos. Se le concedió el Grupo Nobel de Fisiología o Medicina en el año de 1930. Este individuo lo que hizo fue observar en la universidad en donde enseñaba la interacción que hay entre la sangre de los simios y la sangre humana. Él lo que hizo fue mezclar la sangre de dos personas y observaba que ocasionalmente en algunas de las mezclas se observaba una aglutinación de glóbulos rojos. Por lo tanto, hizo diversos estudios con un total de 22 personas, con lo cual llegó a tipificar lo que era el sistema A o B con los antígenos o la expresión de los antígenos A, B y el denominado antígeno O, que no era nada más que la falta de antígenos. Él determinó que era la falta de antígenos en lo que era en los eritrocitos. Más adelante, unos estudiantes también tipificaron, junto con sus estudios, viendo con mucha mayor cantidad de muestras, 155 personas, lo que hicieron también fue tipificar a un cuarto grupo, un poco menos frecuente, que era el llamado grupo AB, porque se observó que había aglutinación tanto para los antígenos o la presencia de antígenos A ya aislados, así como con antígenos B. Lo que él hizo nada más fue aislamiento, un aislamiento sí, de lo que eran los glóbulos rojos, lavándolos de la sangre y colocándolos en solución salina, y así los hacía interactuar con el suero de otros individuos para observar la acción que estos tenían o qué efectos tenían con el suero de diversos individuos en su estudio. Y eso es todo por el momento. Espero le agrade. Muchas gracias.